aquí en la radio Puente Alto. El día de hoy vamos a conversar con Esteban Vergara, enfermero y coordinador del Programa Nacional de Inmunizaciones para el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Aquí le damos la más cordial de la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y poder compartir este momento tan especial. Esteban Vergara, muchas gracias. Buenos días, bienvenido. Hola, hola, buenas. Muchas gracias por recibirnos una vez más en el programa, a la radio y también a ti, de poder hablar de esto que es tan importante para nosotros. Me parece muy bien. Bueno, nuestro colega José del Sur Oriente nos envió una pauta de prensa, bueno, y dice, en temas de cobertura, de vacunación, ¿qué grupos objetivos han respondido de mejor manera en la campaña 2026 y cuáles han quedado atrás? Mira, nos ha ido muy bien con la población que tiene enfermedades crónicas, los adultos con enfermedades crónicas, y también con las personas mayores de 60 años. Sin embargo, nos está quedando atrás otra de las poblaciones también más sensibles a las enfermedades del invierno, que son los niños de 6 meses a 5 años y los estudiantes de 6 años a 10, que son los que se vacunan en el colegio. Desafortunadamente en esos grupos estamos últimos casi a nivel nacional en cuanto a la población que tenemos que cubrir y nos tiene bastante preocupados, la verdad. Estamos muy atrás, dices tú. Sí, ¿Qué factores influyen en estos grupos en particular? ¿Por qué no se están vacunando? ¿Qué está pasando, Esteban? Bueno, nosotros sabemos que son niños, estamos hablando de personas que no tienen su propia determinación finalmente. Dependemos de que sean los adultos quienes los vacunen o los lleven a vacunar finalmente, que es lo que pedimos nosotros. Y eso es donde hemos tenido principal brecha. Nos falta un montón, por ejemplo, en población escolar, y eso se debe a que no mandan a los niños cuando se va a vacunar, los equipos van a vacunar a los colegios, y ellos sacan a los niños, finalmente. Entonces, o no dejan que se puedan, evitan en el fondo que los equipos los vacunen al momento de que los equipos van a los colegios. Entonces, ha sido una dificultad bastante grande para poder asegurar esa cobertura, porque, claro, hay adultos detrás, en el fondo, que están decidiendo que sus niños no deben vacunarse. Y con las guaguitas pasa lo mismo finalmente, o sea, no los llevan a los CEFAM, deciden decir, sabes que no los quiero vacunar con todo al tiro, espero una semanita y esa semanita nunca llega, y los equipos hoy día están haciendo rescates, pero finalmente no se puede concretar esta vacunación, que esos niños efectivamente sean vacunados contra la influenza, que es lo que nos importa principalmente en estos dos grupos finalmente, las guaguas más chicas de 6 meses a 5 años y los escolares de 6 a 10 finalmente, ¿ya? Y ahí está la principal brecha en el fondo. Hay quizás bastante temor o bastante desconocimiento respecto a la vacunación, y eso nos ha pegado en esta cobertura, que como les mencionaba, somos desafortunadamente uno de los peores coberturas a nivel nacional. Con los adultos vamos excelente, pero con los niños nos hemos quedado muy atrás. Hemos estado viendo también que Perdón, ahora sí, discúlpame. Sí. Vamos a hacer dos preguntas en una. ¿Qué riesgos existen para la salud de estos niños si no se vacunan? ¿Y por qué se dice que la vacunación es la principal estrategia para hacer frente a una mayor circulación viral durante la temporada de invierno? Mira, el riesgo de que tenemos nosotros al no vacunarnos, siendo una población particularmente más sensible a una infección por influenza, es que desarrollemos enfermedad grave. Las vacunas están hechas para evitar que nos muramos de esa enfermedad y para evitar que tengamos una enfermedad grave. No nos va a evitar que nos podamos enfermar, ¿ya? Hay otros factores que dependen de eso y, sin embargo, donde actúan las vacunas es justamente para poder evitar que nosotros tengamos que hospitalizarnos, por ejemplo, o eventualmente, si tenemos un cuadro quizás más grave de influenza, evitar que nos vayamos a morir. Evita en el fondo que se desarrolle una enfermedad más grave. Y eso es lo que ocurre tanto en niños como en adultos crónicos o personas mayores. ¿Ya? Y ante eso el riesgo justamente es que, claro, que tengamos que acudir a un centro de urgencias en caso de que nos enfermemos,
o que requiramos hospitalización o que nos podamos morir finalmente, ¿ya? Evita en el fondo que esto impacte también de manera más masiva, en el sentido de que sean más personas quienes vayan demandando servicios de salud dentro de este periodo de invierno. Sabemos que el invierno es donde hay mayor circulación de virus respiratorios por un tema de temperatura, porque nosotros también nos abrigamos más, nos lavamos menos las manos, ya ventilamos menos los espacios y eso es parte de, en el fondo, lo que es la tradición o como estacional, ¿ya? Entonces, por eso se van desarrollando estas estrategias específicamente en estos periodos para poder evitar en el fondo mayores complicaciones. Y estamos viendo justamente cómo están subiendo las consultas por causa respiratoria en todas las subredes de nuestro servicio. Entonces, claro, finalmente la mejor forma de prevenir, que era la segunda pregunta que me hacías tú, es vacunarnos, po. Tenemos una vacuna gratuita, una vacuna buena, con un perfil de seguridad adecuado, de lo contrario no la estaríamos usando. Nosotros no queremos hacer que nuestra población se enferme más, al contrario, queremos que ojalá no necesiten servicios de salud durante el invierno. No queremos que tener las urgencias atochadas, sin embargo, cuando nosotros postergamos esta protección, finalmente nos vamos a ir enfermando. Es un hecho que en invierno nos vamos a enfermar más, ¿ya? Hemos visto cómo los días han estado más fríos, cómo han estado más húmedos también. No ha llovido tanto, eso significa que todo sigue en suspensión en el aire, entonces es más fácil en el fondo, todas las condiciones están dadas para poder enfermarnos y ante eso la manera de prevenir una enfermedad grave, hospitalizaciones, muertes por influenza es con la vacuna, ¿ya? Hay harta gente en este momento siguiendo la transmisión de la radio Puente Alto. Muchas gracias a todos los que nos siguen y nos acompañan y hacen de este proyecto tan importante de compartir con ustedes. Estamos con Esteban Vergara, quien es el jefe del área de inmunización, Programa Nacional de Inmunización para el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Pregunta 5. ¿Usar una buena mascarilla y reemplazarla varias veces en lugares de gran afluencia y hacinamiento podría ser mucho mejor que vacunarse? Pregunta. No, bajo ningún motivo. Si bien son medidas que se complementan, nosotros, por ejemplo, está la alerta sanitaria que indica que tenemos que usar mascarilla en el interior de los recintos de salud. Sabemos también que como población general es difícil usar una mascarilla adecuadamente, lo vimos en la pandemia un montón, que tocamos mucho, nos bajamos, se nos queda la nariz afuera, se moja la mascarilla y eso hace que automáticamente no la podamos seguir utilizando porque no va a ser efectiva. La vacunación funciona como una medida más general en el sentido de que todos tenemos un sistema inmune que va a reaccionar a esta vacuna y va a generar sus anticuerpos para poder defenderse ante una exposición al virus de la influenza. Y así funciona la vacuna finalmente. Ahora, si podemos usar ambas, ideal, ¿ya? Pero el uso de la mascarilla en el metro no va a reemplazar por ningún caso los beneficios de la vacunación. Es más, sería en el ideal que se complementen. Ocupemos mascarilla en el metro, en el supermercado, además de cuando vamos a un centro de salud, pero eso no va a evitar que tengamos que vacunarnos porque finalmente si uno no, la mascarilla por sí sola no es suficiente, eh, y de hecho la vacunación tampoco, si no la reforzamos, por ejemplo, con el lavado de manos, con el toser o estornudar en el pliegue del codo, finalmente, como lo hacemos, son indicaciones también que se están complementando. Lavarnos bien las manos, ventilar lugares, son siempre también situaciones que nos van, o intervenciones que nos van a ayudar, pero la vacunación en este caso es la principal, ¿ya? Porque es muy difícil controlar el ambiente en el que nosotros estamos y nos movemos en micro, nos movemos en metro, nos subimos a un auto, puedo yo estar sano, pero la persona al lado mío va a estar enferma, por lo tanto, la mejor forma de protegernos en este caso es vacunarnos si pertenecemos a estos grupos de riesgo. Y insisto, aquí todos los niños de 6 meses a 5 años tienen que vacunarse y todos también los niños que están en el colegio también deben vacunarse. Si en mi colegio ya fueron y en ese momento el niño estaba enfermo o que no justo, no sé, no estaba en el colegio, puede ir a un vacunatorio, a un punto de vacunación extramural y pedir que los vacunen porque los van a vacunar. No hay ningún problema con respecto a eso. Vacunas hay, tenemos dosis para los niños. Nos falta solamente que estos adultos puedan acercarse con los niños a vacunarse.
Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos sigue y acompaña. Elena Rodríguez, los funcionarios hacen muy bien la pega, la gente es la porfiada. Hay mucha gente que todavía tiene miedo en el tema de las vacunas, que hay algunas teorías de la conspiración que quedan por aquí que me están dando vueltas. ¿Tú podrías desmentir ese tema? Yo sé que no está en pauta, pero hay que hacerlo. Tengo que preguntarte. Mucha gente en la época del COVID no se vacunó. No, aquí había un tema, el miedo, que me puede traer consecuencias secundarias, efectos. ¿Tú me podrías desmentir esa situación o dar una aclaración con respecto a ese tema? Porque hay que preguntarnos. Sí, hay mucha desinformación respecto a las vacunas en el sentido de que de los componentes, ya de que, no sé, yo me he tocado leer hasta que tienen restos de fetos de bebés, finalmente, y no, eso no es así. Finalmente la composición de las vacunas está enfocada a mantener su estabilidad, en el fondo, que esa vacuna se conserve de la manera adecuada. Eh, Se habló mucho del tema del COVID, de los chips y todo eso, o de que finalmente las vacunas nos enfermaban. Y no, po. Está comprobado que las vacunas salvan vidas. De hecho, nosotros tenemos una alerta ahora por sarampión, que es algo adicional a la campaña de invierno, que es una enfermedad que en Chile está erradicada. En otros países hay casos porque la gente se dejó de vacunar. Acá en Chile no hay casos de casos en Chile que se hayan originado en Chile, sino que han sido casos traídos de afuera, justamente por tener una política de vacunación bien estricta. Y también tenemos que saber que la gente se moría más antes de la vacuna del COVID, por ejemplo. Y cuando tuvimos que estar todos vacunándonos ahí, haciendo la fila en los estadios para poder vacunarnos, sirvió para disminuir la mortalidad. Ahora, nosotros sí sabemos que tenemos vacunas obligatorias en invierno, como es la influenza, y tenemos vacunas voluntarias, como es la del COVID o este anticuerpo para las guaguitas, que afortunadamente en esa línea me ha ido bien, pero nos falta influenza. Influenza es una vacuna usada históricamente, que cambian los componentes porque obviamente tiene que ir cambiando la cepa del virus de influenza que yo voy utilizando, porque muta bastante en el fondo y la vacuna del 2025 ya no es válida para el virus que está circulando en 2026. Por eso tengo que vacunarme todos los años. Eh, la indicación ahí y la seguridad es que las vacunas son efectivas, pero también son seguras. Ya nosotros en ningún caso vamos a querer enfermar más a la población. Por nosotros, y lo digo súper responsablemente, ojalá no tengan que venir a la urgencia, ojalá no tengan que pedir una hora por morbilidad, porque sí, el servicio está, pero no queremos que la población se enferme, no queremos esa guagüita ahí llorando con fiebre, con esa depresión respiratoria, no es lo que buscamos finalmente, al contrario, lo que queremos es proteger a la gente con respecto a esto y que no tengan o no sea necesario que utilicen los servicios de urgencia. ¿Podemos hacer esto con la vacunación? Sí. ¿Está el riesgo de que igual lo tengan que hacer? Sí, porque desafortunadamente la protección no va a ser tan completa. Puede que igual requiera una consulta de urgencia, porque el objetivo es que la persona no se muera. Eso es lo que nosotros queremos con las vacunas. Yo no voy a querer enfermar a la población poniéndole una vacuna que va a ir en contra de este principio, es que de evitar las muertes en enfermedades que son de tipo contagiosa. Entonces, y se los puedo asegurar también, o sea, no estaríamos vacunando niños ni guaguitas si es que esto fuera un riesgo para ellos. O sea, bajo ningún contexto nosotros vamos a querer crear más problemas o un mal mucho más grande desde el punto de vista de salud a raíz de ocupar una vacuna. O sea, eso va, pero contra cualquier principio de salud que nosotros utilizamos. Así que reitero ahí el llamado a que nos vacunemos, a quienes faltan todavía de los grupos de riesgo y que lleven a sus niños a vacunarse a los vacunatorios o a los puntos de vacunación que están dentro de distintos mall o tiendas comerciales, que es donde están hoy día potenciando esa vacunación. Puente Alto tiene, por ejemplo, el Molto Balaba, tiene el espacio urbano, también se instaló un punto en el Sotero del Río para poder vacunar a las personas. Entonces está todo el espacio para poder hacer esta vacunación a la gente que nos falta todavía. Avanzando, estamos en casi 15 minutos de conversación con el tema
tan relevante e importante. La Liliana Rodríguez está, obvio, las personas no se documentan, no estudian, no investigan. Sí, señora, estoy completamente de acuerdo. Hay que investigar y ir a la fuente, a los que saben. No le ha preguntado a usted de vacuna a una persona que no tiene que ver con el ámbito, a un profesional que está investigando, que está estudiando constantemente, ¿cierto? Entonces hay que investigar y siempre hay que ir a la fuente. Ahora, pregúntase, ¿es apropiado si un niño o niña tiene fiebre muy alta y prolongada, dolor de cabeza, huesos, cuerpo, etcétera, que se vacune, conseguir antibióticos con un familiar amigo y administrárselo, quedarse en casa hasta que se le pasa? Esa es la pregunta que envía el José. Hay dos situaciones. Cuando los niños o cuando todas las personas se van a vacunar, nosotros preguntamos si tiene fiebre, ¿ya? Porque es una contraindicación. La vacunación en ese caso podría aumentar el cuadro respiratorio y no es la idea por ningún caso. ¿Qué hacemos en esos contextos? Decimos, ¿sabe qué? Venga, cuando ya se le acabe el cuadro respiratorio, lo podemos vacunar sin ningún problema. Recordar que yo me puedo enfermar varias veces de causa respiratoria. Yo puedo tener varias enfermedades respiratorias dentro de incluso un mismo año. Pero también ocurre que cuando yo me vacuno, usualmente me empiezo a sentir mal, me duele el brazo, me duele el cuerpo, se me inflaman un poco las articulaciones. Eso es una respuesta natural del cuerpo ante una vacuna, ¿ya? Y es esperable. Todos hemos en el fondo visto cuando los niños se vacunan, ahí lloran un poquito, están súper irritables. Es esperable eso dentro del primer o segundo día, ¿ya? Usualmente siempre el primer día es más complicado y después ya eso va bajando. Cuando nosotros nos alarmamos es cuando esa fiebre, por ejemplo, supera los 38 o los 38,5, 39 grados y que yo no lo puedo ya manejar en la casa, ¿ya? Y en el fondo trato con los pañitos tibios en los pliegues, ahí en las piernitas o en la frente, doy harto líquido y aún así no se pasa, ahí yo me alarmo y ahí tengo que ir a un centro de salud y decir, ¿sabes qué? Mira, en verdad mi guagua o mi hijo o este adulto, esta persona mayor está con fiebre posterior a la vacuna y hay que se mantiene en observación. En la mayoría de los casos esto no va a ocurrir, va a ser más limitado al día, con una fiebre que va a ir a poder ser manejada en la casa, ¿ya? Pero siempre la indicación es que vayamos a los centros de salud cuando estas reacciones esperables de la vacuna empiezan a ser un poquito más graves, ¿ya? Y respecto al uso de los antibióticos, cuando yo me siento mal, eso está altamente contraindicado. O sea, si yo estoy con un poco de tos o con un poco de resfrío, empezar a tomarme la amoxicilina que me quedó de un tratamiento anterior o tomar penicilina, eso no me va a ayudar, no me puede certificar que me está ayudando porque hay que evaluar si es que esa infección es viral o es por una bacteria, porque si yo tomo, por ejemplo, si tengo influenza y yo me tomo antibióticos, no me va a hacer nada, porque la influenza es un virus, no es una bacteria, entonces los antibióticos no sirven, ¿ya? Y eso además aumenta que el riesgo de que todas estas bacterias generen mayor resistencia a antibióticos y sea cada vez más difícil tratarlas en el contexto de la casa y tengo que hospitalizarme, por ejemplo. Y en verdad eso obviamente no queremos que eso ocurra. ¿Ya? Eso se llama el uso racional de antibióticos. No automedicarme con antibióticos, ¿ya? Si tengo dudas respecto a eso, consultar a algún equipo de salud a través del SAPU, del SAR. Hay atenciones de morbilidad también en horario extendido en Puente Alto, que se pueden ir informando las personas en sus SESFAM, ¿ya? Cuáles son los horarios para que puedan pedir una horita en caso de que lo necesiten, ¿ya? Pero como les mencionaba, la idea no es llegar a eso, nos podemos vacunar, eso nos va a servir en el fondo para evitar potenciales riesgos que tengamos respecto a la circulación viral durante el invierno, que como les decía es algo que nosotros ya sabemos que ocurre, todos los años es lo mismo y por lo tanto también sabemos que esta intervención de vacunar a la población es efectiva, ya para poder disminuir los riesgos de enfermedades graves por influenza durante el invierno. Seguimos avanzando con el Esteban y compartiendo estos temas que son tan relevantes para la comunidad en general aquí en Puente Alto y también la provincia cordillera. Hay hartos papás escuchando y mandando sus preguntas y consultando, pero las que hizo José están bastante buenas. Me preguntan si en una casa hay una persona adulto mayor y esa persona no se ha vacunado y el niño tampoco, ¿cuáles son los riesgos? Yo sé que es una pregunta que está fuera de la pauta, pero hay que hacerla igual.
Coméntame. O sea, el riesgo es que nosotros nos vayamos enfermando, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un niño que va al colegio o que va al jardín, nosotros sabemos que es muy fácil que los niños se contagien, porque no se lavan las manos, siempre andan echándose las cosas a la boca, no se tapan la boca para toser, por ejemplo, en la mayoría, porque no entienden el riesgo que esto puede significar. Pero ese niño o esa niña podría enfermar a esta persona mayor, ¿ya? Y esa persona mayor podría desarrollar una enfermedad más grave, incluso morir de influenza, que es algo que sucede. No podemos intentar hacernos como los locos con respecto a eso. Las personas se mueren por influenza y es lo que queremos evitar. ¿Qué puedo hacer con esto? Vacunar a este niño, preguntar si es que cumple con los criterios para poder vacunarse y vacunar a esta persona mayor de 60 años, porque ambos grupos están incluidos dentro de la población objetivo de la vacunación contra la influenza. Es más, esa persona mayor de 60 años se puede vacunar también contra el COVID. Entonces, tenemos hoy día una oferta y tenemos dosis suficientes para poder vacunar a todas las personas que cumplan este criterio y que es gratuito además. Entonces no habría que esforzarse mucho más que desplazarse a los puntos de vacunación, que como les digo puede ser, da lo mismo si yo me vacuno en el mall que estén vacunando o si me vacuno en un CESFAM. Lo importante es que me vacune, ¿ya? Y que la vacuna además es gratis para la población de riesgo. Entonces, si tengo un niño, tengo además una persona mayor o y tengo una persona con alguna enfermedad crónica, que hay mucho hipertenso y alto diabético, que ninguno está vacunado, lo único que estoy haciendo ahí es juntar como riesgo en el fondo entre varias personas para poder enfermarme de manera más grave. Y no queremos llegar a eso, la verdad no es el objetivo. Además que esa persona que se enferma probablemente también tiene que dejar de cuidar, tiene que dejar de trabajar, tiene que dejar de estudiar, y eso igual afecta en el fondo la dinámica de los grupos familiares. ¿Podemos evitar eso con la vacunación? Por todos los casos. Así que ahí el llamado es a vacunarse. Y también, si yo, por ejemplo, que en mi caso, que yo tengo 33 años y que no tengo una enfermedad crónica, pero yo sí cuido una persona mayor de 60 años o una persona que está con dependencia severa, en este caso, por ejemplo, una persona postrada, yo también me puedo vacunar porque se entiende de que yo puedo enfermar a esa persona me puede enfermar a mí y quién va a cuidarlo si es que yo estoy enfermo. ¿Ya? Así que, por lo tanto, también los cuidadores son población objetivo en el caso de la campaña. ¿Cómo yo sé si soy o no soy población? Puedo acercarme y preguntar. Los equipos de vacunación están súper entrenados para poder vacunar saber a quiénes tienen que vacunar y no van a objetar en el fondo no van a decir así como, no, es que a ti no te toca, si es que efectivamente tú cumples criterios. Porque además, si tienen algún reclamo, lo pueden ingresar y nosotros lo revisamos y si resolvemos que hay que vacunarse, les dan la indicación y eso se resuelve, no hay ningún problema. Y también es normal que tengamos dudas, ¿ya? Así que acérquense a los equipos de vacunación, ellos son expertos en poder resolver estas consultas porque lo que queremos nosotros, y para eso estamos, es que la gente se vacune. Y hay un montón de esfuerzos que están desplegando todas las comunas del suroriente en el fondo para poder llegar a estas personas que nos faltan, pero necesitamos la ayuda de la gente, si no, no nos da en el fondo para poder llegar a todos. Así que está todo hecho en el fondo para poder ir llegando a las personas que nos faltan, que no son pocas, porque nosotros somos muchos, además Puente Alto es la comuna más grande de Chile, entonces son hartas que nos faltan. Y están toda la disposición en el fondo para vacunar a la gente que está dentro de los grupos. Solo nos falta igual esta ayuda por parte de las personas. Y insisto, cuando hablamos de los niños, son adultos que tienen que llevar a los niños a vacunarse. Así que entiendo. Hablemos de los síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas? Pregunta 7. Yo sé que la gente está muy atenta aquí al tema. Pregunta 7. Los síntomas que debe una persona. A ver, ¿qué tiene mi niño? ¿Qué debo hacer? ¿En qué me debo preocupar? Por favor. Cuando nosotros sospechamos de alguna enfermedad respiratoria, siempre va a ser la dificultad. En el fondo me cuesta respirar. ¿Y cómo me cuesta respirar? Porque yo hago un ruido en el fondo al respirar, como un pito que se va escuchando como bien, o que se nota que yo me tengo que esforzar para poder respirar. Eso es un signo de alarma. La fiebre, el decaimiento, en las guaguitas principalmente, que por ejemplo dejen de comer o que estén más irritables, como ellos no pueden verbalizar, son esas cosas las que tenemos que fijarnos. Y es que estemos como quizás con alguna mañita un poco más alta que lo normal. Ya también hay signos más severos, que son síntomas de gravedad, como son
que cuando yo le saco la ropita a las guaguas, por ejemplo, o a los niños, veo que se le hunden las costillas, ¿ya? Eso ya es un signo mucho más grave porque significa que el cuerpo está usando como todos los músculos que tiene para poder asegurar la respiración. Y eso significa que hay que ir sí o sí a la urgencia, al SAPU, al SAR o al hospital en el fondo porque hay que ayudar a esa guaguita o a ese niño o incluso a esa persona mayor a, en el fondo, facilitar la respiración para evitar cualquier tipo de complicación, ¿ya? Usen la red de urgencia, puedo ir a mi SAPU, puedo ir a los SAR, a los servicios de alta resolutiva de urgencia que tenemos en la red, los servicios de atención extendida por morbilidad, por causa respiratoria, estos SUC o SAC que existen también en Puente Alto, ante cualquier duda que se tenga con respecto a que si corresponde o no corresponde que los vea un médico o algún facultativo de salud en el fondo para poder evaluar el riesgo. Si yo tengo que los niños están, por ejemplo, solamente con algún poco de coriza o que estamos con una tos, pero no hay fiebre, la recomendación es que mantengamos a los niños evaluados en la casa, pero no los llevemos a las urgencias porque finalmente puede ser un resfrío común que va a ceder por sí solo, pero llevarlo a la urgencia puede ser un foco de infección para esos niños que puedan desarrollar una enfermedad más grave. ¿Ya? Así que siempre estar observando los signos de alerta que, como les decía, son esto de la fiebre, tos, que cuando los niños empiezan a poner medio azulitos, cuando a las guaguas, cuando les empieza a aletear como aquí la nariz, eso también son signos de alarma para poder en el fondo pensar que puede ser algo más grave y llevarlos a las urgencias, ¿ya? Y con las personas mayores, como les decía, esto de que se sienten más ahogados, que emiten sonidos para poder respirar y se entiende como que se está forzando la respiración. Esos son signos más de alerta para poder utilizar la red asistencial a través de la atención primaria, como el SAPU, los SAR, o ya venir a las urgencias hospitalarias en el fondo para poder lograr que evalúen a las personas en su sintomatología respiratoria. Me parece muy bien. Estamos conversando con Esteban Vergara, hablando de inmunizaciones y del problema que tenemos con los niños que nos han ido a vacunar. Si una persona tiene acceso a la IA y le pregunta a la IA, oiga, ¿sabe que la IA informa información? ¿Sería de gran ayuda para que mi hijo o hija que se quede en casa y evite desplazarse a un centro de salud primario hospitalario ante síntomas graves? Coméntanos. Mira, nosotros entendemos que la inteligencia artificial es algo que se está ocupando, está súper a la mano, pero la inteligencia artificial también siempre nos va a decir que consultemos a un médico, porque finalmente esa inteligencia artificial no se va a hacer responsable si es que a sus hijos o a estas mismas personas les pasa algo, ¿ya? Siempre hay que informarse por canales oficiales, ¿ya? Existe Salud Responde, que es una página del Ministerio de Salud, pero también hay un teléfono, ¿ya? Donde pueden llamar y con eso poder hablarle a una persona que nos va a ir recomendando qué podemos hacer. El teléfono es el 600-360-7777 y atiende 24 horas al día, ¿ya? Podemos hacer estas mismas consultas. Pero claro, siempre hay que diferenciar de que la información tiene que venir de alguien que sí vaya a ser responsable de lo que está diciendo. Yo le puedo preguntar a Google, le puedo preguntar a ChatGPT, y siempre las inteligencias artificiales nos van a decir tiene que ser evaluada por un médico, ¿ya? Porque hay que hacerse responsable en el caso de que pase algo y también podemos retrasar finalmente las intervenciones que pudieran necesitar nuestros niños o cualquier persona que potencialmente podría estar un poco más enferma de lo que se aparenta, ¿ya? Así que ojo que hay que tener responsabilidad, nosotros en la mayoría somos adultos, el acceso a la información está a la mano a través de un teléfono, pero también hay que ser responsables de que finalmente la decisión va a ser nuestra. Y como les mencionaba, ante los signos de alarma o signos de alerta por enfermedad respiratoria, tenemos que acudir a un servicio de urgencia de atención primaria o de hospital para poder que logren una evaluación en el contexto de la campaña invierno, ¿ya? Y lo mismo, si yo le pregunto a una inteligencia artificial si es seguro vacunarse, lo mismo va a empezar a decir, o sea, van a entregarnos información de cuáles son las medidas que hay que tomar respecto a la vacunación,
pero siempre la recomendación es informarse a través de las páginas del ministerio, que son las páginas oficiales. Nosotros, como les mencionaba antes, en ningún caso vamos a querer enfermar más a las personas. Va en contra de todos los principios de lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, ahí el llamado es a siempre ser responsable con dónde busco la información y las fuentes a las cuales yo estoy consultando, ¿ya? Porque esa página, en el fondo, de fake news no se va a hacer responsable si el día de mañana un niño o una persona mayor se muere a causa de no haber consultado o no haberse vacunado. Me parece muy bien la aclaración. Oye, ya estamos llegando a la parte final de esta conversación. ¿Cómo te has sentido, Esteban, acá en la radio Puente Alto? ¿Te has sentido bien? Sí, por supuesto que sí, siempre, sí, siempre es un gusto poder hablar en el fondo, tener un espacio para poder conversar de estos temas tan importantes como es la salud de nosotros y de la gente que queremos. Entonces, nada, para mí un gusto siempre estar con ustedes en el fondo conversando sobre estos temas. Llegando a las preguntas finales, el tarrito con semillas, la vivienda bien cerrada, semilla de eucalipto, agua sobre la estufa encendida, es clave para enfrentar dificultades respiratorias. Mucha gente lo hace, hay que entender dónde vivimos, la gente es muy humilde y tiende de repente a hacer este tipo de actividades. Coméntanos. Sí, mira, efectivamente, sí, hay que tener cuidado de cuando las creencias populares pudieran ser un poco más riesgosas para las personas. Si yo tengo una persona que está con dificultad para respirar, si yo meto aire que esté contaminado, en este caso con algún tipo de humo, como puede ser los tarritos de semilla, o cuando uno va quemando ramitas de eucalipto para poder generar esta supuesta como beneficio, finalmente lo único que voy a lograr es que esa persona se congestione más, tosa más y no resuelva su grado de dificultad respiratoria, ¿ya? Así que, y cuando yo no ventilo, finalmente dejo que todo eso quede en el mismo aire, en el fondo quedan los virus dando vuelta y las bacterias dando vuelta, porque no existe flujo o recambio de aire, ¿ya? La recomendación es siempre abrir las ventanas al menos un rato durante la mañana y durante la tarde. Nosotros entendemos que hace un frío muy grande, pero hay que ventilar los espacios, ¿ya? Ventilemos en la mañana, dejemos las ventanas y las puertas abiertas un rato, después volvemos a cerrar, pero hay que ventilar y nunca reemplazar las recomendaciones que puedan dar los médicos con respecto a los medicamentos con algún remedio casero, porque finalmente eso podría ser peor para la persona y no va a permitir que nunca se pueda mejorar. ¿Ya? Sí hay cosas que funcionan, ese tecito con miel, cuando ocupamos el propóleo para desinflamar la garganta. Sin embargo, todo esto es complementario a los tratamientos farmacológicos o los medicamentos que nos van dejando los médicos o los equipos de salud. Y ojo, mucho ojo con todo lo que pueda generar vapor o humo, porque eso puede finalmente irritar mucho más la vía aérea y generar mayor disconformidad o mayor dificultad para poder respirar, ¿ya? Nosotros respetamos completamente las creencias, pero como les decía, tenemos que saber hacer las dos cosas. Tener nuestras creencias, pero también respetar las indicaciones de las personas que están formadas justamente para poder ayudarnos a recuperar nuestra salud, ¿ya? Siempre complementar, nunca en el fondo superponer una por sobre otra. Si no, puede ser mucho más grave el resultado que tengamos. Ya estamos llegando a la parte final de la conversación y desde ya agradecer tu tiempo, tu gentileza. Cuando la persona tiene dudas, consultas respecto a la condición de salud de la hija o hija, finalmente dónde consultar y los contactos, por favor, para cerrar ya la conversación. Sí, si nosotros tenemos dudas de vacunación, vamos siempre al CESFAM o a los puntos que están ahí vacunando en la calle. Preguntemos, no hay ningún problema, todas las dudas que tengamos. Las respuestas que les van a dar los equipos son las respuestas formales, más que lo que ellos creen o lo que yo creo en el fondo respecto a las vacunas. Tomamos siempre nosotros trabajar con información oficial. Y con respecto a la vacunación, perdón, a la atención de enfermedades respiratorias, podemos informarnos a través de las redes sociales del Ministerio de Salud, Salud Responde, como también a través por teléfono a este fono de Salud Responde, que es el 600-360-7777, que nos va a contestar una persona y nos va a ir guiando dentro de lo que podemos hacer. Ante cualquier duda, cualquier sensación de riesgo, siempre acudir a los servicios de urgencia, principalmente los SAP-USAR, y posteriormente a la urgencia hospitalaria, porque los equipos están capacitados y entrenados para poder
resolver estas dudas y obviamente también aliviar toda la sintomatología de salud que puedan tener los pacientes o los usuarios que van a ir consultando en estos servicios de urgencia. Muy bien, hemos tenido el gusto de conversar con Esteban Vergara, enfermero y coordinador del Programa Nacional de Inmunizaciones para el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. A quien damos la más cordial de los agradecimientos por haber estado con nosotros y estar estos 35 minutos conversando sobre este tema que es tan relevante. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, muchas gracias a la radio por este espacio, así que ahí nos estamos viendo, ojalá para la próxima. Muchas gracias, Esteban, como siempre, un gran aporte a la comunidad. Muchas gracias. Hasta luego, Esteban, gracias por todo.